Un poco más de sal. Un poco más de sal. Vamos a. Ok. ¿Y quiénes piensan que el huevo va a flotar? Levanten la mano. Ok. Muy bien. Vamos a hacer este experimento a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Wow! No se hundió, sino se quedó en la superficie. Este es un experimento interesante que tú puedes hacer también en casa. Y hoy no vamos a dar una clase de química. Esta es la explicación que los científicos dan. Esto es el principio de Arquímedes. Sí ilustra algo. Vamos a pensar, vamos a suponer que este huevo somos nosotros y que estamos en un ambiente, en las circunstancias en las que estamos viviendo. Todos sabemos que estamos viviendo en medio de una circunstancia difícil, en un entorno o en un ambiente difícil, y es en este entorno en el que o podemos hundirnos y estar allí en el fondo de la situación, o podemos salir a flote de esta situación. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿En dónde quieres estar? En esta situación de pandemia que estamos viviendo, en donde hay crisis de salud, crisis familiar, crisis económica. Hay personas que están deprimidas por la situación en la que estamos viviendo. Hay personas que están pasando un tiempo difícil de salud. Hay personas que están pasando un tiempo económico difícil. Pero ¿cómo preferimos estar? ¿En el fondo de la situación, deprimidos, frustrados, fracasados? ¿O queremos estar arriba en la superficie saliendo a flote? ¿Cómo podemos hacer? Hay la diferencia entre uno y otro, es que necesitamos añadirle algo a nuestra vida si queremos estar a flote. Nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras capacidades no siempre serán lo suficientes para poder llevarnos a la superficie. Necesitamos algo más que nos lleve a la superficie. Y en esta mañana yo quiero decirte que es la fe la fe en Jesús es lo único que nos podrá sacar adelante. La fe en Jesús es lo que hará la diferencia en nuestra vida entre estar hundidos en las circunstancias o estar a flote por encima de nuestras circunstancias. Este es un ejemplo de una vida sin fe y este es un ejemplo de una vida con fe. Y vamos a hablar en esta mañana de cómo es que la fe en Jesús es lo único que nos puede sacar a flote de estas circunstancias. Quiero leer una historia que se encuentra en la Biblia. Está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, los versos 5 al 13. Mateo 8, versos 5 al 13. Escucha esta historia que voy a leer. Si tienes una Biblia puedes leerla también, pero escucha lo que voy a leer. Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este va, y le digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego el verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora.
historia encontramos cómo es que la fe fue lo que llevó a este hombre a salir adelante de la circunstancia en la que estaba viviendo. La fe en Jesús hizo la diferencia en la vida de este hombre, quien abogaba, quien pedía en favor de una persona que él estimaba y que estaba enfermo. Encontramos entonces en esta historia que un centurión romano, ¿quién era un centurión romano? Era un soldado romano, un comandante romano que estaba al frente de un grupo de 80 soldados aproximadamente. Su grupo que él comandaba eran aproximadamente 80 soldados romanos. Y este hombre dice que tenía alguien a quien él apreciaba, que era un sirviente que él tenía. Yo de forma personal creo que pudo haber sido alguien mayor o tal vez de su misma edad, alguien a quien apreciaba, alguien que tal vez fue el que lo cuidó, le procuró alimento, le procuró cuidados cuando él a su vez estuvo enfermo. Tal vez le dio consejos, aunque era su siervo, le dio palabras que impactaron su vida. Había una serie de cosas que la Biblia no detalla por las cuales este hombre, este comandante romano, apreciaba, estimaba, amaba a esta persona, a este siervo, a este sirviente que él tenía. Quien dice la Biblia que estaba paralítico, había una condición de salud en su cuerpo que le impedía caminar, que le impedía moverse y que estaba siendo atormentado. Probablemente los dolores eran muy fuertes, eran muy intensos, eran demasiado fuertes, estaba pasando por un tiempo difícil. Este hombre había escuchado hablar de Jesús. Jesús había sanado a enfermos. Jesús había hecho que los ciegos vieran, que los leprosos fueran sanados, que otros paralíticos caminaran. Entonces, él fue a buscar a Jesús. Cuando llegó le explicó la situación: mi siervo está gravemente atormentado, es paralítico, no se puede mover. Y entonces Jesús se dispuso a ir a la casa de este hombre, de este comandante romano, de este centurión. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Ya estaba solucionado el problema. Sin embargo, este hombre, este comandante romano, fue más allá y le dijo: no es necesario, tú eres alguien especial. No soy digno de que vengas a mi casa a entrar conmigo. Tú eres muy, muy importante, eres muy especial. ¿Quién soy yo para que tú vengas a mi casa? Yo sé que tú tienes autoridad para sanar. Yo sé que tú tienes poder para sanar. Yo sé que tú das órdenes y las cosas suceden, porque yo como comandante romano le doy órdenes a los soldados y hacen lo que yo digo. Van o vienen de acuerdo a lo que yo les diga. También yo tengo a mis superiores que me dan órdenes y yo cumplo, obedezco las órdenes que me dan, obedezco las órdenes que me dan. ¿Sabes? Es importante que en esta mañana veamos cómo el ejemplo que nos da la Biblia aquí nos da 3 lecciones que quiero que en esta mañana tú recuerdes de cómo es que la fe en Jesús es lo que verdaderamente nos llevará a flote de estas circunstancias. La primera lección que podemos aprender es: creer en Jesús es la clave de la fe que nos sostiene. Creer en Jesús es la clave de lo que nos sostiene. Este soldado recurrió a Jesús, reconoció que sus recursos no eran suficientes. Él creyó en Jesús, en lo que él enseñaba. Él creyó en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios que vino a este mundo en forma de un hombre para cumplir una misión especial. Este comandante creyó en Jesús, supo que Él era el que podía hacer una diferencia en su vida. En este tiempo en el que estamos tú y yo enfrentando una situación difícil, buscamos alternativas, buscamos soluciones, buscamos la ayuda
para que nos sostenga en estos tiempos difíciles. Tal vez tú has estado cerca de alguien que se ha enfermado de COVID. Tal vez tú has estado en esa situación. Tal vez hay familiares que has tenido que están enfermos, que han estado enfermos. O quizá lamentablemente personas que has conocido cercanas que han muerto por causa de COVID. Hoy la desesperación es tal que hay hospitales llenos, que hay muchas personas haciendo largas filas en busca de tanques de oxígeno. Está bien que busquemos la ayuda, pero sabes, el primer lugar a quien debemos recurrir es a Dios a través de Jesús. ¿Cómo hoy podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo hoy podemos encontrar a Jesús? Dice este primer pasaje que el centurión vino a él rogándole, él vino suplicando, él vino pidiendo desesperadamente ayuda. La oración es la forma en la que tú puedes acercarte a Dios, en la que tú puedes hablar con Jesús y pedirle: ayúdame, yo creo en ti. Hazle saber que tú crees en Él como el que tiene el poder, la capacidad para salvarte de esa situación. Habla con Él en donde tú te encuentres, habla con Él, dirígete a Él, dile: Jesús, yo creo en ti, yo sé que tú eres la esperanza que yo necesito. Yo sé que tú eres la persona que puede ayudarme, el único que puede hacer un cambio en mi vida. Fe en Jesús es la clave. Fe en Jesús es la clave de lo que nos sostendrá para salir a flote y adelante de las circunstancias en las que estamos viviendo, sean cual fueren. Creer en Jesús. La segunda lección que podemos aprender en esta historia de la Biblia es: creer en la palabra de Dios alimenta la fe que nos sostiene. Creer en la palabra de Dios alimenta la fe que nos sostiene. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y este comandante romano, este centurión, le dijo a Jesús: solamente di la palabra. Fíjate, este comandante creyó que con solo una orden de Jesús podía su siervo ser sanado. Él creyó que la palabra de Jesús tenía el poder para sanar a distancia a su siervo. La palabra de Dios que nos llega a través de la Biblia y que son palabras que están registradas de Jesús, nos edifican, nos animan, nos dan esperanza, nos dan aliento para saber que Él es el que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Por eso es que debemos tomar una Biblia, abrirla, leerla, estudiarla, repasarla, memorizarla. En ella encontramos lo que verdaderamente va a dar esperanza a nuestras vidas. Este comandante sabía que con que Jesús diera una orden se cumpliría. Él sabía que con una orden de Jesús todos los recursos del cielo se pondrían en marcha a las órdenes de Jesús. Y lo que Jesús dijera que se debía llevar a cabo, eso es lo que iba a suceder. Este hombre creyó en la palabra. Yo te animo para que en esta mañana, en este tiempo en donde la gente busca soluciones, en donde la gente busca alternativas a su situación, busca salidas a su situación, encontraremos respuestas en la palabra de Dios, encontraremos respuestas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Es importante que tú abras la Biblia y que leas y que estudies y que repases lo que en ella vas a encontrar, porque es autoridad, tiene poder. Sus promesas son una garantía que tú puedes tomar para tu vida si tienes fe en Jesús, de que Él hará algo en la situación que tú estás atravesando. Va a ser la diferencia entre quedarte en el fondo de la situación o entre salir a la superficie, salir a flote, salir de la circunstancia en la que tú te encuentras.
La tercera lección y última de la que hablaremos en esta mañana es que obedecer a Jesús es la evidencia de la fe que nos sostiene. Obedecer a Jesús es la evidencia o la prueba de la fe que nos sostiene. Este comandante romano, este centurión, creyó a Jesús. Creyó en Jesús y le creyó a Jesús. Son dos aspectos importantes de la fe. Creer en Jesús y creer en lo que Jesús dice, en lo que Jesús ha prometido, en lo que la palabra de Dios está. Jesús le dijo al centurión, ve. Jesús se asombró y dijo, no he hallado tanta fe como la que encuentro en este hombre. No he hallado tanta fe en Israel como la que encuentro en este hombre. Y le dijo a este comandante, a este centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Hay una orden, una instrucción. El centurión romano llevó a cabo esta instrucción. No le dijo, será, no será, mejor si, ¿sabes qué? Mejor si ven conmigo. No vaya a ser que no funcione, mejor si ven conmigo, mejor si acompáñame. No. Él recibió la instrucción de Jesús quien le dijo, ve y como creíste te sea hecho. Este comandante creyó y obedeció. 3 lecciones que estamos hoy viendo: creer en Jesús, creer en la palabra de Dios y obedecer a Jesús y a su palabra harán la diferencia en tu vida. Serán lo que te lleve adelante en esta situación cuando todo lo demás no ha funcionado, cuando todo lo demás no ha dado resultados, cuando en todo lo demás no hemos encontrado la respuesta que necesitamos. Hoy podemos encontrar en la Biblia que la fe en Jesús es lo que nos sostendrá y nos sacará de esta situación y nos llevará adelante de esta situación. Es la fe en Jesús lo que en este tiempo nos da verdadera esperanza, lo que nos da verdadera confianza y aliento y ánimo. Este mensaje breve concluye con lo siguiente. Jesús le dijo, como creíste, te sea hecho. Yo quiero animarte en esta mañana para que tú creas en Jesús, creas en su palabra y le obedezcas y verás cosas en tu vida, en tu situación que harán la diferencia. Cree, ten fe en Jesús, ten fe en su palabra y obedécelo a Él y a su palabra y verás realmente cambios en tu vida, verás cambios en las circunstancias en las que estás viviendo. ¿Creerás o no creerás? ¿Te quedarás en el fondo o saldrás a flote? ¿Qué escoges? Yo te animo para que escojas creer. Yo te animo para que escojas creer. Cree. Solamente cree en Jesús y cosas grandes, cosas maravillosas sucederán en tu vida.